Como hacemos cada miércoles, nos ocupamos de la información más útil, una ventana que abrimos al mundo de la salud, y muchas veces, pues hablamos de enfermedades, de dolencias, de prevención, cuidados, tratamientos en general. En esta ocasión nos vamos a centrar mucho en la prevención y fundamentalmente del uso de fármacos cuando se trata de fármacos utilizados por personas mayores. Para eso hoy hemos querido invitar hacia nuestro plató a Carmen Galán Retamal, que es facultativa especialista en farmacia hospitalaria del área sanitaria del norte de Málaga. Buenas noches. Hola, buenas noches. Porque es importante dedicar una sección de nuestro programa a llamar la atención sobre el consumo de fármacos en las personas mayores. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Por qué? Bueno, realmente la medicación debería de ser algo excepcional en la vida de cualquier persona. Lo que ocurre es que a medida que vamos cumpliendo años, que vamos envejeciendo, aparecen una serie de problemas de salud que desencadenan principalmente enfermedades crónicas que deben de ser tratadas de forma continuada. Entonces, realmente estas situaciones a veces se dan a la vez, de manera simultánea. Entonces, esto además produce el que los pacientes estén tratados con muchos medicamentos, ¿no? Sean polimedicados. Realmente se ha establecido que por paciente y día se toman entre 4,5 y 8 medicamentos, y esto afecta principalmente a 1/3 de la población anciana. Entonces, todos estos riesgos habría que tenerlos en cuenta porque además se suman a condiciones que se van agravando con la edad. Por ejemplo, en un paciente anciano se disminuye el contenido acuoso en agua del organismo y aumenta el contenido graso. Esto hace que ciertos medicamentos que son liposolubles, por ejemplo ansiolíticos, medicamentos que se utilizan para dormir, como son las benzodiazepinas, se acumulen en el organismo. Hay otros ciertos medicamentos que al ser hidrosolubles se concentran más, es el caso de la digoxina, que se utiliza como cardiotónico y puede aumentar sus efectos tóxicos. Por otro lado, por ejemplo, a nivel hepático también disminuye la masa hepática y el flujo sanguíneo que llega al hígado. ¿Esto qué puede provocar? Pues que determinados medicamentos que se metabolizan y se eliminan a través del metabolismo, pues se reduzca esa eliminación, como es el caso de los antidepresivos. Y por último, señalaros, por ejemplo, que la función renal también es muy importante en el paciente anciano, porque se va deteriorando con la edad. Entonces encontramos situaciones en las que los medicamentos debe de ajustarse la posología para que haya un tratamiento seguro. Es el caso, por ejemplo, de los antibióticos. Entonces, todas estas situaciones, tanto por la propia edad como por los propios medicamentos, pueden agravar, incluso dar lugar a problemas de salud. Por eso es tan importante. Bueno, pues ¿cuáles son esos problemas a los que usted alude, los más frecuentes? Realmente podríamos destacar 4 situaciones como situaciones que pueden agravar esta situación, ¿no?, de polimedicación, de edad anciana. Son sobre todo la sobreutilización de medicamentos. ¿Qué significa la sobreutilización? Pues cuando se utilizan medicamentos que son innecesarios. Realmente se ha establecido que hasta en el 91% de los pacientes que viven en residencia y el 67% de los pacientes que viven en domicilio, una gran proporción de pacientes toman algún medicamento que es inadecuado. Y en esto puede influir, por ejemplo, el que el médico no conozca los medicamentos que tiene de base y acumule más tratamiento, o que, por ejemplo, haya lo que se denomina una prescripción en cascada, ¿no?, que es de esto que comentaba. Imagínate que el paciente está tomando antiinflamatorios y tiene una subida de la presión arterial. Entonces el médico no sabe que está tomando antiinflamatorios, no reconoce esa sintomatología y añade un tratamiento nuevo con antihipertensivos, por ejemplo. Entonces se suele dar esta sobreutilización. También, por ejemplo, por la automedicación, el que un paciente se automedique, que se da casi en el 30% de los pacientes ancianos, puede provocar que haya una sobreutilización de medicamentos, ¿no? Otra situación así de alerta es el tema de las interacciones. Las interacciones no se dan solo sobre medicamentos, un medicamento con otro, sino que se puede dar también, por ejemplo, entre medicamento y la propia enfermedad del paciente. Es el caso, por ejemplo, de que un paciente sea hipertenso y tome de manera continuada o se administre de manera continuada descongestivos nasales. Esto puede provocar que haya un aumento de la presión arterial y además que se agrave la patología de base, ¿no?, la hipertensión de base. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con el tema de las interacciones. Otra situación de riesgo a señalar sería el conocimiento que se tenga de la medicación.
Eso se llama, en términos sanitarios, la alfabetización en salud. Significa que el paciente debe de conocer en todo momento qué medicación toma y cómo debe tomarla, porque se ha visto que el desconocimiento, tanto en la patología que padece como en la propia medicación, hace que aumente y haya un mayor riesgo de ingresos hospitalarios. Entonces son situaciones que habría que tener en cuenta. También está la adherencia al tratamiento como otra situación de riesgo. Muchos pacientes, la Organización Mundial de la Salud estima que entre un tercio y la mitad de los pacientes, el 50% de los pacientes ancianos, no toman de forma adecuada los tratamientos. Es más, casi el 90%, fíjate las cifras, el 90% no va a tomar dosis adecuadas, utiliza dosis menores que no llegan a ser terapéuticas, por lo cual la adherencia al tratamiento también es un factor importante a tener en cuenta. Bueno, lo que nosotros buscamos cuando nos recetan un medicamento es que sea lo más seguro y eficaz posible, así que ¿cuál cree usted que puedan ser los consejos o recomendaciones generales para asegurar que esto se produzca? Pues en la línea de lo que hemos comentado anteriormente, el conocimiento de la medicación es fundamental. El paciente o su cuidador, en el caso de los pacientes ancianos, debe de conocer bien la medicación, es decir, debe saber qué nombre tiene, distinguir entre lo que es la marca comercial y el principio activo, porque eso da mucho lugar a errores de medicación, saber qué posología tiene, cómo se lo tiene que administrar, cuánto tiempo debe de administrárselo, si tiene que tener en cuenta algo especial a la hora de administrarse ese medicamento. Eso es importante, el conocimiento. Por otro lado, también es importante hablar con los profesionales sanitarios. Cuanto más conozcan los profesionales sanitarios de nuestra duda acerca de nuestra salud, más nos van a poder ayudar. Entonces tenemos que hacerle preguntas directas del tipo ¿por qué me ha prescrito este nuevo medicamento? ¿Para qué me va a servir? ¿Durante cuánto tiempo lo tengo que estar tomando? Si fallo en alguna toma, ¿qué puedo hacer? Todas esas preguntas son fundamentales. Después se recomienda, y es principal, que el paciente sobre todo en estos casos, pacientes ancianos y con cuidadores, cuando acuda a una urgencia, a una consulta médica, debería de hacerlo siempre acompañado de algún familiar, algún vecino, alguna persona cercana, porque le va a ayudar a recordar, cuando salga de la consulta, a recordar todos aquellos mensajes que le haya transmitido el médico, ¿no? Entonces esto también le ayuda a que se eviten errores de medicación. Por otra parte, también hay que propiciar la adherencia al tratamiento. ¿Con qué? Pues con todas las herramientas que contemos a nuestro alrededor. Utilizar pastilleros que se pueden cargar diaria o semanalmente, utilizar listados de medicación activa, que esto ayude también al médico a comprobar realmente lo que estamos tomando. Todo eso sería muy importante a tener en cuenta. Muy bien. Perdone, se me había olvidado que es importante que los pacientes ancianos y cualquier paciente en general nos guiamos mucho por lo que nos recomiende cualquier familiar. En temas de medicamentos somos muy dados a tomar medicamentos que sean recomendados por el vecino, por el familiar al que le ha ido bien ese tratamiento. Hay que tener mucho cuidado porque ese tratamiento que ha sido bueno para esa persona puede ser muy perjudicial para nosotros. Entonces, siempre utilizar medicamentos bajo el consejo del médico. Muy bien, bueno, pues con esto completamos el repaso de todos esos consejos. La siguiente cuestión es si existe realmente alguna herramienta que ayude al paciente o a su cuidador a poner en marcha estos consejos. No sé si existe algo a nivel, algún tipo de protocolo de actuación o algo así. Pues aparte de todos estos consejos que hemos comentado, hay muchas aplicaciones informáticas. Ya no por el hecho de ser un paciente de edad va a rechazar las nuevas tecnologías, porque realmente hay muchos pacientes ya de edades avanzadas que practican las nuevas tecnologías, ¿no? Además cuentan con cuidadores que las utilizan. Entonces yo me gustaría recomendar dos aplicaciones informáticas que se descargan a través de la página del Observatorio de Seguridad, que pertenece a la Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza, y una de ellas se llama Recuerda Med. Con esta aplicación que se descarga en el móvil, en una tablet, en todos los dispositivos, podemos tener y conocer exhaustivamente nuestra medicación, porque podemos tener un listado activo, un listado que nos ayude a ponerlo en conocimiento de cualquier profesional sanitario que nos atienda. Entonces es una aplicación bastante aconsejable. Y otra aplicación que me gustaría destacar es Pregunta por tu salud.
Va muy en el sentido, en consonancia de lo que hemos hablado antes, ¿no? Es una aplicación que permite al paciente o a su cuidador, con unas temáticas muy variadas, hacerse un listado de preguntas clave que luego cuando vamos a la consulta se nos olvida siempre hacerle al médico, al enfermero o al farmacéutico que nos está atendiendo, ¿no? Entonces, con estas preguntas nos da lugar a definirlas antes, poder introducir las contestaciones y hacer referencia a ellas en el momento que las necesitemos. Serían las dos más destacables. Bueno, pues existen herramientas y también se aplica, se apoyan en las nuevas tecnologías para crearlas y nos parece interesantísimo. Recuerda, Med y Pregunta por tu Salud, dos aplicaciones que se pueden descargar, supongo, en todo tipo de dispositivos móviles. Pues bueno, yo creo que mejor imposible y encima con recomendaciones que podemos seguir después en nuestra casa, como la descarga de esas aplicaciones. Carmen Galán, facultativa especialista en farmacia hospitalaria de la área sanitaria norte de Málaga, encantado de tenerla otra vez con nosotros. Igualmente. Y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.